Hoy comenzamos con nuestro taller de incorporación de didácticas en asignaturas de educación superior. En este taller vamos a trabajar en mejorar nuestras experiencias. Aquí la idea es que todos vamos a aprender. Véanme como un colega, yo soy uno más de ustedes. Ustedes son colegas como yo que trabajamos en el sector de educación superior y que estamos preocupados porque queremos ser mejores profesores cada día. Mi experiencia en el tema de educación, en esto que tiene que ver con mejoramiento de las didácticas, pedagogía y andragogía, viene por investigación que estoy haciendo en docencia desde 2012, a raíz de ciertas circunstancias preocupantes con mis estudiantes. Normalmente me han evaluado muy bien, pero hubo un semestre que necesité sentarme a investigar cómo mejorar el proceso de aprendizaje de mis estudiantes porque me inquietaba que no lograran unos procesos superiores de aprendizaje. Bueno, centrémonos en lo que vamos a hacer hoy. Vamos a concentrarnos, vamos a mostrarles rápidamente algo que ya ustedes seguramente vieron y si no lo van a ver. WeCap es una aplicación diseñada para educación. De hecho, esta aplicación se diseñó para responder a esto del COVID. Es una aplicación que diseñé hace 3 meses. La diseñé, la escribí y la publiqué para que estuviera disponible para facilitar los procesos de educación. Y lo que permite básicamente es organizar una asignatura por semanas. Nosotros en este caso en el taller tenemos 5 semanas de trabajo. Aquí están organizadas las 5 semanas y se organizan por bloques. Aquí tenemos los 4 bloques que vamos a trabajar esta semana. El bloque 1 fue la presentación del taller, el video que ustedes vieron, el que les mandé el correo electrónico. En el bloque 2 ustedes hicieron un trabajo de Just in Time Teaching. Ustedes aplicaron el Just in Time Teaching, pero como usuarios, como estudiantes. El Just in Time Teaching es una estrategia inventada desarrollada por el profesor Gregor Novak y otros colaboradores, curiosamente físico. Yo pensaba que el profesor Gregor era una persona del área de educación. Mi sorpresa más grande fue cuando nos visitó la primera vez en Bucaramanga y cuando lo invitamos y comenzamos a mirar con más detalle su biografía. Él es físico y él fue el que desarrolló esto por una necesidad de aprendizaje en sus estudiantes. El Just in Time Teaching nos permite que cuando nosotros preparamos nuestra clase, los estudiantes también la preparen con nosotros. De eso vamos a hablar en detalle ahorita. Este fue el segundo bloque en el que ustedes trabajaron y desarrollaron una actividad llamada cuestionario de preparación de sesión. Lo que vamos a hacer ahorita está descrito acá en el bloque 3, en la introducción. Acabamos de hacer la presentación que estaba planeada para media hora, terminamos justo a tiempo. Vamos a hacer ahorita una revisión de unos conceptos de enseñanza, aprendizaje, objetivo y resultados de aprendizaje, competencias, aprendizaje centrado en el estudiante y qué significa eso del aprendizaje justo a tiempo. El estimado es aproximadamente de media hora, minutos más, minutos menos. Y después vamos a comenzar a trabajar en grupos. Hoy la idea es que definamos unos grupos de trabajo de 3 miembros, 3 profesores que van a trabajar juntos en una asignatura. Ojalá que cada uno diseñe su propia asignatura. Sin embargo, para aprender es mucho más fácil trabajar en grupo, ya habiendo aprendido cómo se desarrolla una asignatura y cómo se despliega para que la vean así de bonita y organizada como yo se la estoy mostrando, ya es mucho más fácil construir otra. Y el miércoles vamos a trabajar en una actividad donde ustedes van a seguir desarrollando esa asignatura. De hecho, vamos a colocar unos bloques y vamos a trabajar en ese trabajo. En sí, el trabajo que vamos a realizar nosotros va a ser un trabajo más aplicado. O sea, este taller, más que sea un taller teórico donde me vean a mí hablando todo el tiempo, está pensado para que sea un taller práctico, donde ustedes aprendan herramientas, donde ustedes puedan aprender cómo usar esto que estoy haciendo yo, que paso de una pantalla a otra, de una escena a otra, y que ustedes usen esto en sus clases, que las incorporen y que el próximo semestre, cuando ustedes necesitan hacer uso de esto, lo puedan hacer. Aquí estamos como colegas para colaborarnos, para aprender, para compartir nuestra experiencia y sobre todo para enriquecer nuestro ejercicio profesional. Discúlpame. Bueno, entonces vamos a hablar de esta conceptualización. En esta conceptualización nosotros vamos a ver unos temas que tienen que ver con la enseñanza, el aprendizaje, resultados de aprendizaje, competencias, cómo es eso de aprendizaje centrado en el estudiante, cómo es nuestro rol de profesor ante ese aprendizaje centrado al estudiante, qué es esto del aprendizaje justo a tiempo, el Just in Time Teaching. Entonces, nosotros comenzamos a hablar de enseñanza y aprendizaje.
Una de las cosas que siempre nosotros como profesores tenemos en mente es que nosotros enseñamos. Yo les voy a contar una historia que se la escuché la primera vez al profesor Gregor Nova, el creador, uno de los padres del Just in Time Teaching. No es una historia propia de él, realmente es una historia de Snoopy, Carlitos y Mafalda. Resulta que Carlitos se encontró con Mafalda y Mafalda le preguntó que por qué no lo había contactado los días anteriores. Y entonces Carlitos le dijo, no, Mafalda, yo estuve muy, pero muy ocupado. Yo le estaba enseñando a Snoopy a saludar con la patica y decir, hola. Yo le enseñé. Tú simplemente le aplaude 2 veces y él lo va a hacer porque yo le enseñé. Yo le enseñé todos los 2 días dándole duro y le enseñé de la mejor forma. Mafalda se fue donde Snoopy y llegó e hizo lo que le dijo Carlitos. Aplaudió 2 veces. La primera vez, el perrito sacó la lengua. La segunda vez, Snoopy dio vueltas. Y la tercera vez, mejor ni les cuento. Se fue Mafalda roja y ya nunca se ponía brava. Y le dijo a Carlitos, mentiroso, Snoopy no da la mano y mucho menos saluda. Carlitos la cara, Mafalda, yo te dije que yo le enseñé muy bien. Yo nunca te dije que Snoopy aprendió. Ese es el detalle. Nosotros no podemos quedarnos solamente en nuestro rol de profesor con enseñar, con la parte de enseñar. Es importante migrar y colocarle mucha más atención al proceso de cómo aprenden nuestros estudiantes. Si nosotros facilitamos el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como profesores de una manera mucho más profunda, mucho más efectiva. Y en estos tiempos de cambio, donde la educación está siendo transformada, donde se está personalizando para poder llegar a los intereses de cada estudiante, es muy clave que un profesor se centre no solamente en los procesos que implican la enseñanza, sino en los procesos que también están relacionados con el grado de aprendizaje de los estudiantes. Además de enseñanza y aprendizaje, hay otro tema álgido para nosotros los profesores, lo que tiene que ver con objetivos, resultados de aprendizaje y competencias. A nosotros nos vienen hablando de competencias desde hace mucho tiempo, de las competencias del ser, del hacer, del conocer. Y estas competencias, algunos las hemos asumido, otros no las hemos asumido, otros decimos que eso es como algo que nos impusieron, otros decimos, bueno, sí es importante tenerlas en cuenta. Y en este momento, en Colombia, y digo en Colombia porque a nivel mundial se viene hablando de resultados de aprendizaje desde mucho antes. El documento que les compartí de la NECA es un muy buen documento, una muy buena descripción que engloba todos estos conceptos. Lástima que en Colombia los resultados de aprendizaje los limitaron solamente al perfil de egreso. No los llevaron hasta la asignatura. Pero en cualquier caso, estos resultados de aprendizaje, esto que se espera que el estudiante sepa hacer, que conozca, que el estudiante comprenda y lo pueda vivenciar en su vida, esos resultados después de la asignatura, desde que termina la asignatura, es importante tenerlos en cuenta en el desarrollo de la misma y cuando hacemos la planeación. Y la planeación de la asignatura va mucho más allá de solamente los contenidos de la misma. Hay que planear cuando uno va a dar una asignatura, hacer el sílabus o los contenidos con semanas y demás. Cuando hace uno esa planeación también es importante tener en cuenta qué es lo que uno espera obtener de los estudiantes, eso es que uno como profesor espera. Yo espero que los estudiantes aprendan o comprendan ciertos conceptos, pero también es importante definir claramente cuáles son los resultados que yo espero que el estudiante logre de su proceso de aprendizaje cuando termine la asignatura. En Colombia, asumamos que esos resultados de aprendizaje, o sea, lo que uno espera que el estudiante haga y que se puede medir cuando termina la asignatura, lo seguimos llamando competencia, porque nuestro decreto 1330 lo sigue llamando así. Ahora, esto que tiene que ver con lo de resultados centrado, con lo de aprendizaje centrado en el estudiante. Cuando nosotros centramos el aprendizaje en el estudiante, dejamos de hablar un poco menos de enseñarle, no vamos a hablar de enseñar, sino de cómo el estudiante aprende. También hay que hablar de qué yo espero que el estudiante aprenda. Por ejemplo, si estamos en un curso de programación y estamos desarrollando, por ejemplo, algún modelo de inteligencia artificial, yo esperaría que el estudiante sepa montarme, por ejemplo, una red neuronal convolucional. Ese es un resultado concreto que yo puedo medir.
Eso sería un resultado de aprendizaje que podría desarrollar el estudiante y que yo lo podría verificar al final de la asignatura. Hay cosas que no podría medir y esas cosas que no podría medir no las podría colocar como resultado de aprendizaje. Y es clave definir de manera precisa los resultados de aprendizaje para apuntar lo que nosotros, los ambientes que nosotros colocamos para que los estudiantes interactúen entre ellos y cómo nosotros vamos a interactuar con ellos de tal forma que puedan lograr alcanzar esos resultados de aprendizaje. Ahora, ¿cómo hacer esto? Hay algunas estrategias, algunas metodologías que nos facilitan estos procesos. Las metodologías activas, es decir, donde nosotros centramos gran parte del proceso en que los estudiantes estén presentes, estén haciendo cosas y durante el proceso de aprendizaje ellos estén involucrados, esas metodologías activas son claves. Dentro de esas metodologías activas hay una muy importante que nosotros vivenciamos cuando llegamos al salón de clase. Nosotros no hemos hecho antes un trabajo con los estudiantes y comenzamos a hablarles de un tema. ¿Ustedes qué piensan de esto? Nadie habla. Chicos, vamos a hablar de este otro tema. Todos callados. Y ahora en la presencialidad remota, como decía el profesor Ricardo ahorita, pues ni sabemos si escuchan o no escuchan, mucho menos si comprenden o no comprenden. En todo caso, llenar ese hueco, ese vacío, de que cuando nos encontremos con nuestros estudiantes tengamos unos interlocutores válidos, es un paso muy importante. La enseñanza justo a tiempo, el Just-in-Time Teaching nos permite eso. Ustedes hicieron una actividad, bueno, los que respondieron la actividad, respondieron 7 personas la actividad. Esa actividad que respondieron antes de la sesión les permitió a quienes les respondieron saber de qué íbamos a hablar, de resultados de aprendizaje, de competencia y de objetivos de aprendizaje. Y ahora que yo les estoy hablando de esto, ya les debe parecer algo cercano, porque ya prepararon lo que íbamos a trabajar en la sesión. Ahora, en la sesión, cuando uno hace Just-in-Time Teaching, no va a hablar de lo mismo, va a complementar los vacíos conceptuales que se generaron. Y eso es parte de la riqueza que uno gana cuando hace Just-in-Time Teaching. El Just-in-Time Teaching es una estrategia con la cual tú usas tecnología y necesariamente tienes que usar tecnología para mediar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La tecnología se usa colocándoles unos ejercicios de precalentamiento. Una muy buena forma de hacer los ejercicios de precalentamiento es con cuestionarios de preparación de sesión. Otra es con ejemplos trabajados, un work example, aunque hay que diseñarlos cuidadosamente. Hay otras formas, como por ejemplo talleres o ejercicios. La que yo más uso son cuestionarios. Esos cuestionarios de preparación de sesión como ejercicios de precalentamiento para el Just-in-Time Teaching son muy útiles. Cuando tú haces Just-in-Time Teaching puedes colocar preguntas abiertas y cerradas. No te pueden faltar las preguntas abiertas. Siempre tiene que haber una pregunta abierta, que sea una pregunta retadora, que lleve a la persona a pensar, que le permita a uno como profesor tener idea en qué está pensando el estudiante, cuáles son sus vacíos conceptuales, cuáles son sus deficiencias, para que cuando yo me encuentre con el estudiante en la sesión sincrónica, yo pueda hablar con él y ayudarle a que él mejore su aprendizaje en esas partes donde tiene sus vacíos conceptuales. Esa es la real importancia de trabajar con Just-in-Time Teaching. Entonces, englobando todo esto, es importante centrar nuestra atención en los procesos de aprendizaje. La enseñanza sigue siendo válida y tenemos que hacerlo porque somos profesores. Sin embargo, tenemos que centrarnos mucho en cómo es el proceso de aprendizaje de nuestro estudiante para poder hacer que nuestra enseñanza apunte a eso que el estudiante necesita aprender para cumplir con unos objetivos que nosotros como profesor definimos como objetivos de aprendizaje y que además de eso nosotros podamos medir unos resultados del aprendizaje del estudiante que se conocen como resultados de aprendizaje. Y esos resultados de aprendizaje en Colombia, cuando hablamos de asignatura, los seguimos llamando competencia, pero cuando hablamos del perfil de egreso, se llaman resultados de aprendizaje. Y que una estrategia buena para nosotros poder ir cerrando esa brecha entre conocer qué es lo que nuestro estudiante necesita y conocer qué necesitamos hacer nosotros para poder acercar al estudiante a lo que necesita aprender es la estrategia Just-in-Time Teaching. Con la estrategia Just-in-Time Teaching podemos acercarnos nosotros a entender mejor los vacíos conceptuales que tienen los estudiantes y poder ayudarlos en el momento en que ellos necesitan esa ayuda.